Esta mañana, hermanos, yo quisiera hablarles acerca de cómo preparar el camino para nuestra bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo creo que todo el mundo, hermano. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere tener abundancia? Todos lo queremos. Lamentablemente, pues, no es por arte de magia, ¿va? Todo requiere esfuerzo. En las empresas le dicen a uno esfuerzo por beneficios, ¿va? Se tiene que esforzar y así son los beneficios que nos dan. Lo mismo es en el Señor. A veces tenemos que caminar esa milla extra que el Señor pide, porque a veces en los momentos difíciles de nuestra vida nos cuesta entender. Por eso la palabra profética de hoy fue bien alentadora, porque no importa qué situaciones estés pasando, tienes que tener algo bien claro en tu corazón, que el Señor te está sosteniendo con su mano. Tú no estás solo. Y fíjese, hermano, que a veces nosotros recalcamos muchas veces que tenemos problemas porque tenemos escaseces económicas. Yo le voy a decir algo, no es ese el punto. Porque pueden haber quienes tienen mucha abundancia económica y tienen muchas escaseces en su vida. Y a veces nos cuesta balancear la bendición que nosotros ya tenemos. Es decir, que nosotros fuimos llamados para ser bendecidos. Y a veces nos cuesta entender esa parte donde el Señor no nos llamó para que nosotros pasemos un tiempo de escasez, un tiempo de tribulación. Lo que tenemos que entender de parte de Dios es que Dios nos llamó, pero en el llamamiento que nos hizo también nos está preparando. Fíjate que a veces uno se pregunta ¿por qué Dios ha permitido que alguien vaya a la cárcel? Si es una persona íntegra. Hay personas íntegras que han tenido que estar presas 2, 3 días, una semana, 2 semanas, por errores muchas veces. Pero el Señor lo permite con un propósito. Y fíjese que nosotros muchas veces no entendemos a aquellos hermanos que les gusta ir a los preventivos, a las cárceles a visitar. Si es bien difícil, hermano, y es una opresión fuerte cuando uno entra a un preventivo. Y de repente muchos con necesidad, otros lo están vituperiando, otros lo están ofendiendo. Pero ahí va, entonces, porque quizá el Señor en su caminar lo preparó para que tuviera compasión de aquellos que están hoy privados de su libertad. Hay a quienes les gusta ir a los hospitales a visitar enfermos. Sienten un anhelo por ir a los hospitales. Mire, hermano, uno va a la emergencia del San Juan de Dios y ve uno, en su mayoría, mujeres ancianas con su Biblia bajo el brazo, esperando la hora de visita para entrar y dar anuncios de las buenas nuevas de salvación. Quizá el Señor ya las tuvo ahí recluidas por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y el Señor lo permite para que nosotros podamos entender a aquellos que tienen un tiempo difícil hoy por hoy. A mí me llama la atención cuando el profeta Isaías dice que nosotros tenemos que enderezar nuestros caminos. Es decir, que el camino de la bendición, la promesa que Dios nos ha dado como hijos de Él, nosotros la quisiéramos adquirir rápido, pero Dios quiere que nosotros nos preparemos para ello. ¿Y por qué? Porque a veces los caminos que nosotros como seres humanos elegimos, a nosotros nos parecen bien. Creemos que estamos en lo correcto, creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Incluso ni siquiera le pedimos consejo a Dios cuando vamos a tomar una decisión. Y entonces algo que tenemos que entender es que las decisiones que nosotros, ya como hijos de Dios, como parte de un remanente, tomamos, nos guste o no nos guste, o traen consecuencias o traen bendiciones. Sí, porque a veces, hermanos, nosotros somos impulsados por nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría, a querer tomar decisiones, a hacer cosas que creemos nosotros que están bien y que nos van a salir bien. ¿Cuántos han proyectado aquí algo en su vida? No sé sus proyectos, hermano. Dice, bueno, voy a invertir tanto, voy a ganar tanto. Y al final empieza a gastar de lo que ni siquiera ha ganado. A todos nos pasa. Nos comemos el cuero, como dicen, o vendemos el cuero antes de matar el venado. Es nuestra naturaleza. Proyectamos
adquirimos las ganancias, oiga bien, del proyecto que hicimos, ni siquiera lo hemos desarrollado. Y ya estamos invirtiendo o mal invirtiendo el fruto de ese proyecto. ¿Por qué no sucede eso? Porque nuestro camino a veces no ha sido enderezado en el Señor. Y fíjate que cuando el profeta dice que nosotros enderecemos nuestro camino, está siendo bien claro. Mire, ¿qué es enderezar un camino? ¿Por qué tenemos que enderezar el camino? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte, es un fin de mal. Es decir, no todo nos sale como nosotros queremos. No sé si me estoy dando a entender. A veces, hermano, uno quisiera, hermano, que aquí sembré maíz y venir a cosechar oro, pues ya, billetes que salgan en las milpas, ¿vale? El que es agricultor, ¿cómo no? Echar 2 granos y que salga una mazorca, pero no con granos, sino con dólares. Eso sería excelente. ¿Es imposible? No, no es imposible. Aunque usted diga, no, eso nunca va a pasar, sí puede pasar, porque para el Señor no hay nada imposible. Él es el Dios de los imposibles, amén. A veces creemos que hay cosas que no nos pueden salir, pero el Señor las hace posibles. Y le digo, en el momento más difícil de su vida, yo le quiero decir esta mañana, aprenda a confiar en Dios. Agarrémonos de la mano del Señor y no nos soltemos. Como le dijo Jacob al ángel, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y se agarró. Eso no significa que yo voy a pelear con Dios. Significa que yo me voy a aferrar a la promesa que Dios me hizo. De cierto te bendeciré. Y si el Señor dice que me va a bendecir, yo me voy a aferrar a esa promesa. Que el Señor me va a bendecir. Tú dijiste que me vas a bendecir y yo lo creo. Usted nunca le ha dicho a sus hijos pequeños que les va a dar algo. Y se lo pasan recalcando toda la semana hasta que se los da. Por cansancio, por amor, pero uno se los tiene que entregar porque son como níguado, hermano, en el pie de atleta. Pican y pican y pican hasta que, hermano, lo cansan a uno. Uno resulta cediendo. En el Señor es igual. Cuando nosotros nos aferramos a la promesa que Dios nos ha dado, estamos firmes en ella, creyéndole a Dios, entonces estamos comprometiendo a Dios con nosotros. Así es de que si usted tiene un problema hoy por hoy, yo le quiero decir, no deje de confiar en el Señor, porque Él lo que promete lo cumple. Aunque parezca tardado para nosotros, está cercana la bendición. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo preparamos el camino? Fíjese, hermano, que hablando en términos generales, preparar un terreno. Por ejemplo, cuando aquí construyeron este templo, tuvieron que preparar el terreno para ver lo que hoy nosotros podemos ver. Para ver esta realidad en este lugar, yo le quiero decir, no fue así al principio, yo no conocí. Yo vine no hace mucho a esta casa, pero yo no conocí cómo era esta parte de aquí. Pero estoy seguro que aquí tuvieron que pararse muchas veces y empezar a preparar, a piochar, a alinear las partes que necesitaban. Es más, aun cuando ya tenían las paredes levantadas, se veía esto desastroso, volcanes de tierra por todos lados. Y de repente alguien se tuvo que parar aquí con una visión arquitectónica, ¿va, hermano? Y decir, bueno, ya vamos a levantar tanto para el púlpito, ¿va? Para el altar. Y empezaron a hacer un plano de trabajo. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros el camino lo empecemos a enderezar de acuerdo a la voluntad de Él. Es decir, que yo quisiera hacer las cosas como a mí me gustan. La pregunta es, si yo ya le pregunté al Señor si a Él le gusta lo que a mí me gusta. No sé si me explico. Yo en otras ocasiones les he hablado de un hombre que quería comprar su camión del año, ¿eh? Y ya les conté esa historia. Y el otro hermano le dice, ay, hermano, pedí uno más viejito, ¿va? Porque pues este hermano se está pasando para pedirle al Señor. Un camión nuevo vale 200 y pico de miles de quetzales, ¿verdad? Y se miraba el hombre mal emplasticado, si lo quiere ver usted así o así. No tenía fachada, pues, de tener plata. Y el otro hermano tampoco tenía, el que era mi amigo, y le dice, pues pedí uno más barato, ¿va? Para que el Señor, para que hoy salgas con tu bendición de este lugar.
Pero a mí me impresionó lo que él le contestó. Es que yo no le vengo a pedir el dinero al Señor. Ese ya me lo dio, dijo. Yo le vengo a preguntar si le gusta el color amarillo que me gusta a mí. 3 días de ayuno para eso, hermano. Qué glorioso, de verdad. Fíjese que alguien decida hacer un sacrificio de abstenerse de alimentos. Ya tiene la plata, ya lo tiene todo, pero solo falta una confirmación para la inversión. Qué bonito, ¿va? Nosotros primero invertimos, ya que perdimos y estamos amolados, venimos al altar del Señor. Señor, ¿qué pasó, va? Yo creí que tú estabas conmigo. No, en el momento que tomaste decisiones solo, yo me aparté. Como dijo aquel que iba en su vehículo, ¿va? El ángel del Señor va conmigo. Se subió a su carro y agarró. Por allá se encontró con otro de su mismo calibre y decidió probar qué motor era más potente. Pero por allá fue a colisionar y se murió. Al llegar al cielo dijo: Señor, ¿qué pasó si tú ibas conmigo? ¿Tú prometiste de estar conmigo? ¿Tu ángel estaba conmigo? Sí, mi ángel estaba contigo, pero cuando pasaste de 80, él se bajó. Transgrediste la ley. Es decir, hermanos, que nosotros quisiéramos que el Señor todo el tiempo nos ande acuchuchando, pero el Señor quiere que nosotros también formemos el camino para que la bendición sea plena. Entonces, el camino de bendición no es un camino de rosas. A quien usted le pregunte, ministro, servidor, a cualquier hijo de Dios que usted le pregunte su caminar y para ver los frutos que hoy él está cosechando, no cayeron de la noche a la mañana. Es una trayectoria de trabajo, una trayectoria de estarle preguntando al Señor cómo quiere que viva, qué quiere que haga. Y a veces eso, hermano, nos cuesta. Y por eso es que cuando dice la palabra cómo preparar el camino, punto número 1, nosotros tenemos que aprender a nivelar nuestra vida, a tener equilibrio en nuestra vida, en las decisiones que tomamos. A veces, hermanos, estamos buscando trabajo y bueno, algo a nada, dice uno, va, a cambio de tortilla tiesa, pan duro es bueno, dice la gente por ahí, que agarra. Y quizás su bendición estaba a la puerta ya, pero no la esperó. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener equilibrio y si confiamos en Él y le pedimos a Él, que tengamos la certeza que Él nos va a cumplir, que Dios no nos va a desamparar. Por eso la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. De algo puede estar usted seguro: usted como hijo de Dios no va a aguantar hambre, su familia no va a aguantar hambre, siempre va a haber alimento en su casa. Y cuando le digo que siempre va a haber alimento en su casa, yo le garantizo que hasta el que no tiene trabajo, por lo menos una vez a la semana come carne. Por lo menos. Aunque sea longanizas, choricitos, crema, queso. Siempre. Porque el Señor es fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es decir, el Señor ha cumplido esa promesa con nosotros hasta hoy. Pero hoy el Señor nos dice: enderecemos nuestro camino. ¿Cómo lo vamos a enderezar? Tenemos que aprender a nivelar nuestra vida. Y mire lo que dice: todo monte y collado sea bajado y lo áspero sea allanado. Si hacemos una imagen mental, cuando dice todo monte sea bajado, ¿dónde están los montes, hermano? ¿En lo bajo o en lo alto? Punto número 1. Dios quiere que nosotros quitemos toda altivez de nuestra vida, todo orgullo, toda arrogancia, todo concepto de autosuficiencia que podemos tener. Todo aquello que yo lo puedo, si yo puedo, yo no necesito que nadie me ayude. Aún los hombres más ricos de esta tierra necesitan del más pobre. Porque ¿qué le sirve a una empresa ser empresa si no tiene mano de obra para que le desarrolle un proyecto? Si no hubieran pobres, no hubieran ricos. Si no hubieran bonitos, no hubieran feos. Porque es parte del equilibrio. Porque algunos le llamamos bonito a una cosa y otros le llaman feo. No quiero decir que hayan feos y hayan bonitos directamente. Hay cosas que a mí no me gustan, pero para otros son hermosas.
Por ejemplo, uno mira a sus hijos y dice, ay, mis hijos casi los meten en una vitrina uno. No se le estén asoleando ni nada, que son hermosos mis muchachos. Para otro dirán, ¿por qué le mire bonito a sus hijos, va? Tan re feos, pudiera decir alguien, va. Pero para nosotros no. Es decir, que Dios quiere que nosotros entendamos que todos mutuamente somos indispensables unos hacia otros. Porque usted no puede ser un líder si no tiene discípulos. De balde es que usted me diga que conoce la Biblia de Génesis a Apocalipsis, letra por letra, tilde por tilde. Si usted no ha podido conquistar el corazón de otros o empreñar a otros del conocimiento que usted tiene. Entonces, Dios quiere que nosotros, cuando Él habla que todo monte sea bajado y todo collado, es la altivez del corazón del ser humano. Porque nosotros como cristianos, ¿cuántos creen que son orgullosos aquí? Yo sí, fíjese hermano, que sin darme cuenta puedo ser orgulloso. De repente voy en mi pick-up, voy viendo para otro lado y no lo veo a usted. Y usted dirá, qué gacho el hermano tan orgulloso porque anda en esa su garnacha. Puede decir usted. Tomé una actitud tal vez en mis problemas, no lo volteé a ver o pasé por ahí. Entonces todos, hermanos, tenemos altivez en determinado momento. O se va a parquear usted a la par del otro y se le queda viendo porque usted carga mejor carro que él. O lo mide porque usted carga billetes entre la bolsa y el otro no carga. No se le olvide que detrás de la altivez viene la caída. Y que todo lo que usted tiene, mucho o poco, no es suyo. Es del Señor. Y como lo puede tener hoy, mañana puede amanecer sin nada. Porque nadie está seguro de lo que tiene, por una sencilla razón. No es de Él, es del Señor. Máxime en el Señor. Por eso dijo el Señor, aprendan de mí que ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. Mi hermano, es tan hermoso ver a gente posicionada en todas las áreas de su vida. Económica, espiritual, familiar. Pero cuando usted trata con ellos, con una humildad y con una mansedumbre que lo dejan uno así babeando. Wow, de esto quiero yo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, dice, uno de los puntos que Dios nos está llamando a nosotros es que nosotros, al enderezar el camino del que el Señor está hablando por medio del profeta Isaías, es que nosotros dobleguemos toda altivez que hay en nuestro ser. ¿No ha oído usted por ahí? Hay gente que dice, este no tiene dinero, pero lo que sí tiene es orgullo. Le dicen a uno muchas veces, de uno mismo. Porque es algo que se ha enraizado en el ser humano. Dice, es que este es un legado de familia, así era mi familia. Pues es tiempo de cortarlo. Es tiempo de quitar esa línea de orgullo, ese mal legado que nos pudieron dar. Entender que el Señor nos rescató de una vana manera de vivir y que tenemos que entrar a un camino diferente. Porque este camino que el Señor quiere que nosotros preparemos es un camino de bendición. Pero un camino de bendición que, hermano, no te va a traer dolor, no te va a traer tristeza, no te va a traer enfermedad, sino que te va a traer gozo y paz. ¿De qué sirve que un hombre tenga muchas riquezas si no tiene paz en su corazón? Si no duerme pensando que le van a robar lo que tiene, que no le van a pagar los deudores que tiene, que me están robando, no se estarán metiendo a mis propiedades, no estarán destruyendo mis casas. Entonces da lo mismo no tener. O como el rico pobre, que lo único que tiene es dinero, pero no tiene otra cosa en su corazón. Entonces Dios quiere que nosotros alcancemos la plenitud de la bendición, pero que vayamos arreglando el camino que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Una de las cosas bien importantes es que Dios quiere, cuando habla la palabra del valle, de los valles, dice que los valles sean alzados. Viene el otro extremo en la iglesia, el que se siente menospreciado. El valle, ¿sabe usted qué es un valle, verdad? Un valle es algo que está en bajo, en hondo.
Y a su alrededor tiene montes, tiene montañas, tiene volcanes. Hay unos que estamos en el valle y otros que están en la montaña. Los dos extremos totalmente diferentes a los que Dios nos llama, que nosotros, si en uno de ellos estamos, y el que está, que tiene un concepto más alto de sí mismo, que descienda. Y al que está en el valle, que tiene un concepto demasiado bajo, que levante su cabeza. Porque hay quienes, hermanos, que aún en el Señor, sirviéndole a Dios, siguen con ese daño en su corazón. ¿Cuántos fueron menospreciados aquí de niños? Fíjese que yo estaba tal vez 1 o 2 años menos que Mateo. Mateo ahorita tiene 8, yo tenía 6 años. Y mi vida fue así un poquito, pues normal, si usted la quiere ver, porque antes uno era fuente de trabajo en su casa, ¿va? Los hijos eran fuente de trabajo para los hogares. Hay que salir a vender, a trabajar. A las 4 de la mañana ya le estaban hablando a uno la primera vez, la segunda y la tercera con el cincho despertaba uno. Sentía lo calentito y a lavarse uno ahí orando porque ya lo habían calentado para que se levantara. Ya le tenían preparado lo que tenía que hacer. En mi caso, hermano, desde las 5 de la mañana me sacaban a vender pan con un canasto a la cabeza que era más grande que yo. Yo creo que la gente por lástima me compraba. Y que pan todos comemos en la mañana, ¿va? ¿Qué? No quieren su pan con café. Pero fíjese que no fue eso lo que dañó mi vida, sino que en el transcurso del día yo salía a vender chocobananas para los que conocieron unas hieleritas que habían así redondas, ¿va? Se la ponía uno aquí, va a querer helado, chocobananas. Pero fíjese que recuerdo bien que una vez había fiesta en la casa de los ricos, porque yo soy de un pueblo donde habían caciques, ¿va? Donde 3, 4 familias gobernaban el pueblo. Y le ordenaban al que pasaba ahí que le barriera la calle, se la tenía que barrer porque si no se metía problemas con él, ¿va? Y tenían una gran piñata. Yo nunca había estado en una piñata de verdad. De 6 años nunca había entrado a una piñata. Y como yo miraba que entraban todos por el portón a la casa grande, me logré colar con mi hielerita, ¿va? De repente me compran helado, dije aprovecho de llenar la hielera de dulces, porque eso le metían dulces a las piñatas, hermano, a reventar, ¿va? Y fíjese, hermano, que cuando colgaron la piñata, yo hice un lado la hielera ahí entre la multitud de los billetudos y preparado para tirar de estos. Los hago a un lado, dije, porque uno era rústico, ¿va? Y aquellos pues eran hijos de papi y mami. Cuando yo estaba preparado, llegó una señora, fíjese, y me agarró de la orejita, mire, y me sacó de la casa. Bueno, pues Patojo, ¿quién te invitó vos a que estés aquí adentro? Para afuera, Patojo mañoso, me trató como quiso. Yo con mi hielera para afuera, llorando. Eso se quedó grabado en mi corazón, de verdad. Fíjese que hasta que conocí del Señor, perdoné a la señora en mi corazón. Yo la miraba y la miraba con rencor, de verdad. ¿Sabe qué dije yo cuando salí que me sacaron? Sin un dulce en la mano y con la hielera llena de helados porque no había vendido todavía. Un día voy a tener y me las van a pagar. ¿Sí? Con esas palabras salí yo. Y quizá eso me impulsó en la vida también a trabajar, a esforzarme y a no depender de otras personas como ellos, ¿va? Que explotaban a la gente. Pero en mi corazón se quedó esa herida. Se quedó esa herida así bien profunda, viendo que la diferencia entre clases me dañó. A mí me impulsó a seguir trabajando. Y así yo le puedo contar muchas cosas que me sucedieron de niño, que me marcaron. Tenía un maestro que me trataba de feo todos los días. Todos los días me trataba de feo. Limpiaba el pizarrón así, mire, cuando uno no le contestaba, para los que son de 25 años para arriba, como yo. Escribía algo en el pizarrón, el bandido limpiaba el pizarrón y le hacía una pregunta a uno mientras estaba limpiando el pizarrón. Y saber por qué le gustaba preguntarme a mí, tal vez mi voz le gustaba. Yo creo que de ahí caduqué para poder cantar. Y cuando uno no le contestaba, agarraba la almohadilla, tenía una puntería, lo dejaba uno blanco de una vez de la cabeza. Pero ¿sabe qué me marcó a mí de él? Que a mí cuando me pegaba con la almohadilla, encima que me pegaba con la almohadilla, me decía, está bien que seas feo, pero no burro, me decía, perdonen la expresión. Yo crecí con ese concepto, que era feo y retrasado, pues, que no era cabal.
Con llegar a sexto ya la hago, decía. Mire, pues ahí lo empiezan a trabajar a uno. Con que logre sacar sexto ya la hago, decía yo en mi concepto, ¿va? Porque me habían marcado, me habían malministrado en mi niñez. Pero no, me gradué. Seguí estudiando y me gradué. Y eso que él me decía que era feo se me quitó cuando entré a la adolescencia. Hermano, porque como, pues fíjate que aunque yo soy de una época algo así atrasada, las muchachas le tiraban piropos a uno. Así como me ve mal emplasticado, recibía mis piropos también. Entonces, pues me subieron la autoestima. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el Señor quiere que nosotros, si en determinado momento nos quedamos ahí abajo porque fuimos dañados psicológicamente, nos dañaron, es tiempo que nosotros levantemos nuestra cabeza y salgamos de esa parte, porque eso lo vamos a lograr abriendo nuestro corazón. Y dirá usted, bueno, el hermano hasta hoy se está liberando. No, yo hace tiempo me liberé de eso. Recuerdo que cuando conocí al Señor, dije yo perdono. Se llamaba, le decíamos Lenchita, le decíamos a la señora. Imagino que Lencha se llamaban, y hasta nombre feo tenía la señora, por eso era re fea también. Lencha se llamaba, Lenchita le decía. Yo perdono a doña Lenchita, que me sacó de aquella piñata. Nunca, todavía lo recuerdo, hermano, pero hoy lo recuerdo para testimonio, ¿va? Entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, salgamos de eso. Abramos nuestro corazón, porque esto a nosotros nos va a impulsar a alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Sí, hermanos, seamos felices. Sea feliz si Cristo le ama. Usted tiene al mejor padre del mundo, que lo apapacha, que lo acuchucha, pues que lo consiente. Amén. Pues, salgamos. Dios quiere que nosotros salgamos de ese valle, pues, porque Él tiene planes de bendición para nosotros. Y le voy a decir efectos de ese problema. Segunda de Samuel, capítulo 9 y versículo 8. Dice: él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabe quién dijo esto, va? Mefiboset, el hijo de Jonatán o Jonatán, de los hijos de Saúl, de la descendencia real. Había sido dañado en su niñez y él descendió al valle y vivía en el valle, porque dice que vivía en una tierra que se llamaba Lodebar. Ya hemos hablado de ese tema antes, que es una tierra de agria, tierra de desprecio. Ahí estaba él en ese valle. Y cuando él llegó delante del rey, fíjese cómo se calificó él. ¿Quién soy yo? Le dice: un perro. Y fíjese, no solo perro, ¿va, hermano? Perro, ¿va? A uno le dicen perro, a alguien se le dice perro, se está menospreciando, degradando. Pero él no solo se llamó perro a sí mismo, sino que todavía muerto. Es decir, un perro todavía vale algo vivo, que de repente muerde, pero muerto sí ya no vale nada. Y él así se autocalificó. ¿Quién soy yo, un perro muerto, para que te fijes en mí? Le dice el rey. Entonces, es decir, que Dios nos está llamando que nosotros, hermanos, salgamos de esa zona. Levantemos que ese valle del que habla el profeta Isaías termine en nosotros. Es decir, que preparar el camino del Señor es que yo me voy a poner en la parte plana. Un camino que no lleve ni altas ni bajas, que no sea de bajadas y subidas, que no sea de soy y no soy. Es decir, que Dios quiere que en el camino que Él establece para que yo esté, sea un camino con un objetivo claro. Y el objetivo claro, ¿cuál debería de ser? Servirle a Dios con integridad y creer que lo que Él prometió te lo va a dar. ¿Sí? Aunque hoy mires tú a tus hijos que se andan desviando y dices tú: pero ¿por qué si yo te sirvo, Señor, si yo estoy en la iglesia? Yo te digo una cosa, hay una promesa en la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y esa promesa está vigente para tu casa. Así es de que tú no te dediques a agarrar la vara nada más y a darles. No, dobla tus rodillas y créele al Señor. Porque si tú estás preparando el camino, el Señor va a hacer la obra. Pero Él no va a hacer la obra si tú no preparas el camino. El camino de bendición, nosotros lo vamos a preparar. Y el Señor va a proveer. La figura de los montes, fíjese, hermano, que
en Romanos capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Mira pues, dos cosas bien importantes, los dos extremos de los que hablamos. Es necesario doblegar esos montes y es necesario levantar esos valles. Es necesario quitarnos el orgullo, la altivez, la arrogancia, pero también es necesario que nos quitemos el menosprecio que tenemos en sí mismos. Por eso nosotros tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza que está dañando nuestra vida. Cuando nosotros nos logramos despojar, entonces estamos llegando al punto donde podemos cosechar la bendición que nos está preparada. Desde el momento que tú aceptaste al Señor como tu Salvador, desde ese momento fue preparada una bendición grande para tu vida. Desde el momento que Israel salió de Egipto, le fue preparada la tierra prometida, ¿sí o no? Una tierra que fluía leche y miel, pero había muchos adversarios en el camino. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos: una puerta grande se me ha abierto, pero muchos son los adversarios que están en contra de mí. Y el enemigo se dispone a que esa bendición no llegue a tu vida. ¿Cómo podemos enderezar nosotros nuestro camino? Para poder agradar a Dios, hermano, tenemos que entender que tenemos que despojarnos de cosas que a nosotros nos gustan, cosas que están enraizadas en nosotros y tenemos que salir de ellas. Por ejemplo, el menosprecio, hermanos, tenemos que desecharlo. Toda semilla que Dios no ha plantado en tu corazón la tienes que sacar. ¿Cómo la vas a sacar? Solo no vas a poder. Tienes que buscar ayuda. Tienes que ir con los más espirituales. Tienes que ir con los delegados a los que se les dio autoridad. Yo siempre le he dicho a los hermanos con los que tengo la oportunidad de hablar de la Biblia: ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesús, cuando resucitó a Lázaro, Él le dijo: Lázaro, ven fuera? Pero ¿por qué Lázaro venía atado? ¿Por qué seguía maniado Lázaro? ¿Lo podía haber sacado libre? Sí, como sacó a los 4 hombres del horno de fuego, sin ataduras, pero ellos ilesos. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Él delegó una autoridad para la libertad de sus hijos. Entonces, ¿a quién le dio la autoridad? ¿Qué le dijo a los discípulos? Desatadle. Él lo pudo haber desatado, pero Él delegó una autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario que nosotros entendamos que para abrir nuestro corazón, el Señor ha formado ministros, equipos, para que nos ayuden a limpiar esa amargura que hay en nuestro corazón, a sacar esa semilla, esa mala semilla que fue sembrada en nuestro corazón y no la hemos podido desarraigar. Esos malos hábitos, las malas costumbres. Cuando hablamos, ¿va, hermano? Es que de vez en cuando se me salen. Entonces ya no tienen que haber de vez en cuando, ¿ah? El hijo del tigre es pinto porque se parece a su papá. El Hijo de Dios tiene que ser santo porque nuestro Dios es santo. Ahí sí que sin andarle buscando réplicas. Y mire, hermano, y yo le voy a decir una cosa: como humano se nos sube el mosh de vez en cuando, ¿va? Como dicen por ahí, se nos sube el Alka-Seltzer. Con nada nos enojamos. Pero no hagamos caso omiso cuando el Espíritu está redarguyendo en nuestro corazón. Porque usted comete una acción, en el ratito siente que lo hizo mal, hermano. Es que estos me enojan. No diga así. Mejor diga: perdóname, Señor. Y pídale perdón al que ofendió. Pero de nada sirve que digas que me sacan de onda y yo no quería, pero lo hice y se va. De todas maneras se fue con el pecado al hombro, ¿va? Lo que tiene que hacer uno como hijo de Dios, enderezando el camino para que la bendición venga, es en ese momento reaccionar, atender a la voz del Espíritu Santo y reprender y pedir perdón. ¿Quién pide perdón? El que ama más, ¿va? No el que ofende, ni el que fue ofendido, ni nada de eso. El que realmente tiene a Cristo en su corazón va a pedir perdón. Y hermano, es tan difícil pedir perdón, pero es tan rico, ¿va? Sí, no sé si me explico. Cuando usted dice perdóname, ¿va?
como que le quitaron una red de whisky de la espalda, ¿va? Se sintió libre. Qué rico, ¿va? Así le decía yo a un muchacho que trabajaba con nosotros. Fíjese que nosotros teníamos buses hace un tiempo atrás, y de un lugar de San Antonio de las Flores sacaban whisky, y salía un señor que yo no sé por qué le gustaba hacer una red tan grande. Hermano, enorme, enorme. No sé si él construyó esa red, porque no creo que las vendan. Pero el ayudante que nosotros cargábamos, él aguantaba con la red, pero había que subírsela entre 4 personas. Una vez que él se la ponía en el hombro y él ponía su primer pie en el escalón de la parrilla para subir a la parte alta de la camioneta, él se iba para arriba con la red del hombro. Pero ¿sabe qué me impresionaba? Cuando uno se iba corriendo en la otra parrilla para esperarlo arriba, y cuando se la quitábamos, él se enganchaba en la parrilla y hacía esto, hacía, va, como que volvía a la vida. Así es cuando nosotros pedimos perdón. Perdóname, hermano, va, tenga o no tenga la culpa. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué lo deberíamos de hacer? Porque hay alguien que se agrada de esas acciones. Porque eso es enderezar el camino que Dios quiere que enderecemos para recibir la bendición. Así de que no importa qué es lo que tú estás esperando. Puede ser pequeño, puede ser grande. El Señor de igual manera te va a responder. Lo que Él quiere ver es tu caminar. Amén. Tener fe en Dios es uno de los puntos bien importantes, porque la palabra dice en Hebreos 11, capítulo 6, versículo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que lo que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de lo que busca, de los que le buscan. Es decir, que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros para salir del lugar donde estamos a espera, ¿va, hermano?, de nuestra bendición, porque a veces, hermano, realmente casi se desespera uno esperando la bendición. Usted no me va a decir que no. Yo me desesperé muchas veces. Recuerdo una vez en Estados Unidos, tirado así en una zanja, ¿va, hermano?, que me pusieron a limpiar, y eso me puse a llorar, y se vino a mi mente aquel versículo de Job que dice: porque yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Lo compuse a mi manera, va. Y yo ahí tirado dije yo: ¿cómo es posible que yo caí hasta aquí? No por vicio ni por nada, porque el Señor algo tenía conmigo, ¿va, hermano? Y como hijo me estaba apretando la tuerca y me dolía y me sentía, pero ahí estaba. Pero en un momento entendí, dije: yo sé que tú vives, Señor, y un propósito tienes para mí. Pues era sencillo, el Señor no quería que yo estuviera allá, hermano, que estuviera aquí. Pero como uno en su propia sabiduría, hermano, es que allá le pagan a uno $, y empieza a hacer cuentas. Estaba al 7, por tanto $1 son 7 quetzales, si yo gano 1,000 son 7,000 aquí, nunca lo voy a ganar, hermano. Y con esa ilusión uno se va y deja muchas veces un ministerio que Dios le ha dado. Yo le puedo garantizar algo. ¿Usted cree que si el Señor lo quiere bendecir, necesita llevárselo a otro país para bendecirlo? No. Si usted siembra ahí sobre ese piso maíz, ahorita que viene el invierno y que aquí no le va a caer una gota de agua, pero usted cree en su corazón que ahí le va a producir fruto, ¿qué cree que va a pasar? Va a producir fruto. Fíjate que mi suegro, cuando vivían ellos en un lugar ahí por Río Dulce, siempre me pasaba enseñando una mata de coco, que él, esperando el bus, metió el coco así entre unas piedras, seco ya. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que el cocal no salió recto, no, que tuvo que salir así, de ahí salir para arriba. Porque en el corazón de Dios ya estaba que ese cocal iba a producir. En el corazón de Dios ya está que te va a bendecir, pero Él cree que le creamos. En el corazón de Dios ya está que tus hijos van a ser hijos de obediencia, van a ser como saetas en la aljaba de los valientes. Así está en el corazón de Dios, que tus hijos van a ser tu honra y tu gloria y no tu vergüenza. Así está en el corazón de Dios, pero tú solo le tienes que creer a Dios. En el corazón de Dios está que tú ya no vas a andar rentando una casa donde vivir. En el corazón de Dios está que tu casa ya está.
Solo tienes que creerle a Dios. Abre tus ojos espirituales, porque ahí está la bendición que Dios te tiene preparada. Él te dice: endereza tu camino y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Él no nos va a dar algo que no podemos administrar todavía. Dios quiere que nos ocupemos de lo espiritual, que nos ocupemos del espíritu y no de los deseos de la carne. Porque, hermano, a veces nuestros afanes nos conllevan a dejar a un lado a Dios. Hay excepciones, hermano, a veces por trabajo no podemos venir, porque también la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel, y el trabajo es parte de. Pero Dios quiere que tengamos equilibrio también, que le demos a Dios lo que es de Dios, que hagamos nuestro tiempo, nuestro mejor tiempo se lo demos al Señor, nos esforcemos por agradar a Dios y que nosotros mantengamos nuestra vida de una manera espiritual. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8: porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que cuando nosotros nos afanamos en nuestros quehaceres, tenemos que entender algo: no estamos agradando a Dios, porque estamos queriendo hacer las cosas con nuestras fuerzas. Hay cosas, hermano, que lo que no vas a cosechar hoy, pero tú confías en el Señor, mañana lo cosecharás al doble. Puedes tener la certeza de eso. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, el apóstol Pedro resume: arrepentíos, dice, cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que ocuparse del Espíritu es buscar nosotros constantemente estar agradando a Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo, tener paz en nuestro corazón. Y dice el profeta Samuel en el capítulo 15, versículo 22: se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, que un camino se puede enderezar de una manera muy sencilla: obedeciéndole al Señor. Porque si nosotros obedecemos a Dios, vamos a obedecer el consejo de la palabra, vamos a obedecer todo consejo espiritual que está viniendo a nuestra vida. Y entonces, hermano, y solo entonces yo les puedo decir: es tiempo de ensanchar nuestros graneros, de ensanchar nuestra tienda, porque la bendición de Dios está a la puerta para llegar. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que evaluemos cómo está nuestra vida y que arreglemos nuestro caminar, que cambiemos esa manera de vivir que hemos tenido hasta hoy, que entendamos que los caminos que nosotros llevamos muchas veces nos parecen rectos, pero no son rectos. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos, dice el proverbista capítulo 16, versículo 7. Es decir, que cuando nuestros caminos son rectos, hasta nuestros enemigos tienen paz con nosotros, ¿sí? No pueden actuar en contra nuestra, porque hay una atmósfera que nos cubre, que nos está protegiendo, que nos está llenando de paz, que nos está llenando de gozo. Y como eso, hermano, quiero decirle que no tiene precio. Usted no lo puede comprar, no lo puede adquirir por sus propias fuerzas, por voluntad humana. Eso lo va a adquirir por gracia de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos esforcemos y entendamos que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista, Salmo 16, versículo 11. ¿Qué te ofrece el Señor si preparas tu camino, si enderezas tus caminos, si quebrantas esos montes y si levantas esos valles en tu vida? Punto número 1, lo que Dios demanda de nosotros sobre todas las cosas, aparte de la obediencia, es que busquemos su presencia. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, número 1. Y en la presencia de Dios hay abundancia de todas las cosas. Es decir, si yo tengo la presencia de Dios conmigo,
puedo tener la certeza que no necesito nada más. ¿Por qué? Porque dice San Mateo capítulo 6 versículo 33, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, que todo, ¿qué es todo? Todo. ¿Cómo podemos cuantificar la palabra todo? Pues en todo. No hay nada fuera del todo. El Señor tiene todo preparado para nosotros. Ya se nos fue el tiempo. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11 dice, hablando de la presencia de Dios, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Jateo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo la presencia de Dios, aquí, donde quiera que yo voy, en mi casa, en mi trabajo, donde yo camino, el Señor, ¿qué dice? ¿Qué le hizo a Obed-edom? Lo prosperó a él y a quién más, y a toda su casa. Es decir, que uno de los caminos rectos delante de Dios es estar en su presencia. Por eso el salmista dice, mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Porque en esos 1000 años tú y yo nos podemos afanar todo lo que queramos, buscando y tratando de satisfacer nuestros afanes, pero no lo vamos a lograr. Pero un día en la presencia de Dios trae tantas cosas que no se pueden comparar con 1000 días fuera de ella. Entonces el Señor nos quiere bendecir y no importa qué tanto te ha pasado, qué tanto has tenido que sufrir, qué tanto has caminado en esta vida. Deuteronomios capítulo 28 versículo 12 dice, y abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia tardía, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Bueno, el Señor me quiere bendecir a mí, ya no quiere que sea esclavo de nadie. Porque si yo estoy saliendo de un valle y estoy quebrantando un monte que está destruyendo mi vida y estoy en un camino firme y plano con un objetivo claro, el Señor me está prometiendo esto. Y yo le pregunto, ¿lo cumplirá el Señor? Usted dejará de andar prestando. Muchos llegarán a usted para que les preste. Porque el Señor lo pondrá por cabeza, ya no más por cola. Siempre estará arriba, ya no más estará abajo de nadie. Porque ya salió del valle. Se acabó el tiempo de la escasez, pero lo tiene que creer en su corazón. Y tú que has estado afligido porque has perdido tantas cosas en tu vida, también el Señor tiene una promesa para ti. Dice Joel capítulo 2 versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié en contra de vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas en vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la promesa de Dios para ti, palabra fiel, esta mañana. Quizá en este caminar has perdido mucho, pero te quiero decir algo. El Señor lo ha permitido. No es tu mala suerte. No es porque tus enemigos se levantaron en contra tuyo con su voluntad propia. Porque el mismo Satanás, para tocar a Job, tuvo que pedir permiso. Y por eso él dice, y restituiré todo lo que se comió el ejército que yo mandé. Mi ejército que yo mandé. Es decir, que mientras nosotros estamos en los valles o estamos en los montes, estamos lidiando con una amargura en nuestro corazón, Dios permite que nosotros empecemos a perder muchas cosas en nuestra vida. Pero hoy Él nos dice, enderezcamos nuestro camino, porque la bendición está ahí.
Estos son los caminos. Esto es preparar el camino para la bendición que Dios tiene para tu vida. No importa cuál haya sido. No importa qué escasez tengas hoy en día tú. Trabajo, problemas con tus hijos, problemas familiares, problemas en tu economía, deudas, no importa, enfermedades, no importa. El Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así es el salmista. Él nos conoce, Él sabe de qué tenemos necesidad, mucho antes que nosotros abramos nuestros labios. Dios ya no quiere que nos acerquemos al altar para pedir, para sacar la lista que traemos para pedir. Dios quiere que nos acerquemos al altar para agradecerle. ¿Cuántos tienen sus manos completas hoy? Vamos a ver. Qué rico, ¿va? Levántense los que no están en silla de ruedas. Los que están bien de sus piernas, que todavía se echan una chamusca por ahí si los invitan. Wow, qué bendición. Estamos sanos. ¿Tenemos bendición? Sí, estamos bendecidos. Esa enfermedad que tienes, esa es pasajera. Una gripita que te llegó, un dolor, una artritis. Tranquilo, eso no es tuyo. El ejército del Señor lo puso, pero hoy Él lo va a sacar. Él restituirá tu salud, restituirá tus finanzas, cumplirá los deseos de tu corazón. Y esta es la promesa que Dios te da. Yo quiero que te quedes ahí de pie. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: oiga esto, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Está hablando de Mefiboset. Tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Para Mefiboset, el hijo de tu señor, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey.